call is now being recorded. Caluroso saludo a todos los asistentes y demás invitados a esta socialización de los principales aspectos que están establecidos en el plan de acción, el protocolo de bioseguridad y demás orientaciones que tienen que ver con el retorno a la actividad educativa de manera presencial limitada en la institución educativa noroccidental de Soledad. Antes de iniciar, quiero agradecer de manera muy cordial a los docentes y a los directivos docentes, quienes muy gentilmente me han invitado para que sea yo el encargado, pues, de compartir con ustedes esta socialización. Mi nombre es David José Julio Iglesias, licenciado en Ciencias Sociales, egresado de la Universidad del Atlántico, abogado titulado, egresado de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, especialista en estudios pedagógicos, con maestría en educación, diplomado en derechos humanos, diplomado como abogado conciliador, diplomado en investigación desde la escuela y diplomado en gestión educativa. Vamos a iniciar con algo que desde hace más o menos 3 meses ha venido generando polémica en el ámbito educativo y tiene que ver con el hecho de volver o no a la presencialidad y retornar a las actividades académicas. Tiene que ver con el hecho de que sus hijos vuelvan o no. Entonces, el objetivo básicamente de esta socialización es que ustedes de primera mano tengan todos los conocimientos, tengan toda la información de la realidad institucional, que tengan la información de los elementos normativos que establecen el por qué se debe volver a la presencialidad, pero sobre todo los elementos y las herramientas para que ustedes con toda la libertad puedan decidir al final si sus hijos vuelven o no vuelven a la institución. ¿Por qué se debe volver a la presencialidad? Resulta que el 2 de junio del 2021, el Ministerio de Salud expide una resolución, la número 777, donde establece los criterios y las condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del Estado, y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. Es decir, que la intención de parte de este ministerio tiene que ver con el hecho de que por fin se establecen unos protocolos para restablecer o reactivar no solamente la economía, sino también las actividades de algunos sectores sociales y dentro de estos es el sector de la educación. El artículo 5 de dicha resolución establece que quienes hayan recibido el esquema completo de vacunación y los que decidieron no vacunarse, ¿verdad?, deben volver a las instituciones. Sin embargo, el artículo número 6 establece como protocolo de bioseguridad para el desarrollo de las actividades unas medidas de bioseguridad y autocuidado. Pero miremos qué es el autocuidado desde la óptica de la resolución. Dice, es la situación actual. Cuidarse también es cuidar a los otros y de acuerdo con esta consideración, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades. No perdamos de vista esta frase. Cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades, capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por el cuidado de sí mismo y de los demás seres queridos y de la sociedad en general. Y establece unos lineamientos generales para dar cumplimiento a ese autocuidado, ¿verdad? El distanciamiento físico, el buen uso del tapabocas, la ventilación y la limpieza y desinfección permanente. Sin embargo, bajo el principio de la solidaridad, este Ministerio de Salud se apoya en el Ministerio de Educación Nacional y es así como el 17 de junio del mismo año, del 2021, emite la Directiva 05, en el cual esta entidad permite
dar a conocer unas orientaciones para el regreso seguro del servicio educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales. Esta misma directriz ministerial establece en su numeral 2 la participación de los docentes y directivos docentes y demás personal administrativo en este retorno. Pero aquí lo más interesante es lo que está establecido en el artículo, en el literal C del dicho numeral. Dice, se recomienda socializar a la comunidad educativa, es decir, en este momento lo que hace la institución educativa noroccidental de Soledad a través del doctor David Julio es socializar a ustedes no solamente el plan de acción y el protocolo de bioseguridad a implementar en la institución, sino también unos elementos muy importantes que le van a permitir a ustedes conocer la realidad institucional y con base a esta realidad ustedes poder tomar la mejor decisión. Continúa diciendo el literal C, para que cada uno de sus miembros, en virtud del principio de corresponsabilidad, asuman las acciones de cuidado y autocuidado que le corresponden. Nuevamente, vuelvo a pedirles que no perdamos de vista esta palabrita, corresponsabilidad. En ese orden de ideas, la misma directiva en el literal D establece que todo el personal del sector educativo debe asistir a la institución. Y ese debe es una obligación. O sea, no es si yo quiero, si yo deseo como docente, sino que todos deben asistir. Ahora, ¿qué ocurre si el docente toma la decisión de no asistir? Pues la primera consecuencia sería el no pago de los salarios por aquello del cobro de lo no debido. Y la segunda gran consecuencia es el inicio de un proceso disciplinario. Con esto quiero decirles entonces, hasta este momento, que quienes están obligados, a la luz de la interpretación jurídica, quienes están obligados a volver a la institución no es el estudiante, es el docente, porque es al docente al que se le puede sancionar desde el punto de vista económico y desde el punto de vista disciplinario. Siguiendo esta directriz ministerial, delega en cabeza de las diferentes secretarías de educación de cada entidad territorial el seguimiento, el control y la vigilancia para que estas directrices dadas, tanto en la directiva ministerial de la cartera de educación y el Ministerio de Salud, pues se dé en la práctica. Y entonces a través de una circular, la número 10 de junio 28, se establecen los lineamientos para el retorno seguro a la presencialidad. ¿Qué hace la Secretaría? Toma los mismos lineamientos dados tanto por el Ministerio de Salud como los dados por la Secretaría de Educación y dice, es esto lo que ustedes deben hacer de manera obligatoria. Sin embargo, nos queda a nosotros unos interrogantes inicialmente que sería bueno que lo analizáramos. El primer interrogante es si estos protocolos de bioseguridad establecidos en la resolución 777 de junio 2 del 2021 garantizan 100% el no contagio o el no fallecimiento del COVID. Ahora, de ser así, ¿quién me lo certifica con las formalidades de ley? Seguramente vamos a encontrar lo que nos dice la OMS y lo que dicen los estudios científicos, que el protocolo minimiza, mas no garantiza. La otra pregunta sería, ¿existe la certeza científica que el esquema completo de vacunación en estudiantes, docentes y demás personal de la comunidad educativa garantiza la inmunidad absoluta para no contagiarse o no fallecer? De ser así, ¿quién nos lo garantiza con las formalidades de ley? Seguramente nos van a decir, de acuerdo a lo ya mencionado por la OMS, los estudios científicos, que no existe tal garantía, que la vacuna lo que puede hacer es disminuir los efectos, pero no garantiza el no contagio y tampoco el no fallecimiento. De hecho, hemos visto que personas vacunadas han fallecido. Otro interrogante interesante sería quién responde por el fallecimiento de un estudiante
o incluso de un docente que haya sido contagiado por otro estudiante o también otro docente que no se haya querido vacunar por voluntad. El otro interrogante sería, ¿quién responde por el contagio en la escuela o el fallecimiento de algún estudiante o algún otro miembro de la comunidad educativa a causa del COVID? ¿Quién responde? Pero sin duda alguna, considero que el interrogante que en este momento se deben estar haciendo ustedes y muchos padres de muchas instituciones públicas y privadas es si debo enviar a mi hijo a la institución educativa noroccidental de Soledad en cumplimiento de lo ordenado por las directrices ministeriales, aunque no se me brinden las garantías para proteger su vida, su salud y su integridad aún en la escuela. Ese sería el gran interrogante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que no hay un informe científico que nos diga con todas las formalidades de ley o una certificación por esta entidad, sea el Ministerio de Salud o sea el Ministerio de Educación, que tanto las vacunas como el protocolo garantizan la inmunidad y el no fallecimiento. Eso no va a ocurrir. Ante la pregunta si yo debo enviar a mi hijo, afortunadamente debo decirles que Colombia es uno de los pocos países donde la patria potestad del hijo está en cabeza de los padres y no del Estado. El artículo 288 del Código Civil establece que la patria potestad es el conjunto de derechos que tienen los padres sobre sus hijos no emancipados, es decir, los hijos que conviven con ellos, que no han constituido su propio hogar. Y que esta patria potestad corresponde a los padres, es decir, cuando no está el padre, pues está la madre y viceversa. Sin embargo, existe algo que por derecho natural, pero que al ser establecido en la ley 1098 del 2006, es decir, el Código de la Infancia y la Adolescencia, y que nosotros vamos a llamar responsabilidad parental, como una extensión de lo que es la patria potestad. Es decir, esos derechos que yo tengo sobre mi hijo para criarlo, para orientarlo, para protegerlo, para yo poder cumplir con esos derechos o poder materializar esos derechos, pues lógicamente debo cumplir con unos deberes previamente establecidos y que se hayan establecido, como les dije, en la ley 1098 del 2006, que es el Código de la Infancia y la Adolescencia. ¿Qué es entonces la responsabilidad parental? Aparte de ser el complemento del Código Civil, sin duda alguna, es la responsabilidad compartida que tiene tanto el padre como la madre de poder ejercer todas las acciones para que los hijos puedan lograr el nivel máximo de desarrollo y sobre todo de satisfacción en el cumplimiento de los derechos a los que ellos le corresponden o le merecen. En ningún caso puede haber alguna acción que conlleve a algún tipo de violencia física, psicológica. Todos los actos que conlleven a un acto de violencia están en contravía de la responsabilidad parental. Quiere decir que cuando existe una amenaza o existe el riesgo inminente de un peligro que atente contra la integridad, esa responsabilidad parental se materializa, teniendo en cuenta que el padre es el que inmediatamente toma las acciones pertinentes para evitar que ese daño tenga un fin negativo o se materialice negativamente en el hijo. Concluyamos entonces que la responsabilidad parental es la responsabilidad parental es la responsabilidad que tienen los padres de asegurarse que los niños y las niñas, es decir, sus hijos que no están emancipados, puedan lograr el nivel máximo de satisfacción de sus derechos. No podemos permitir en nuestra patria potestad y en ejercicio de esa responsabilidad que a nuestros hijos le ocurran situaciones adversas que conlleven a lo contrario. Esos mismos derechos que me asisten por patria potestad y que por responsabilidad parental, ¿verdad?, se extiende ante dicho derecho, pues están consagrados en la ley
y están regados en varios artículos. El artículo 7 establece que nosotros en nuestra responsabilidad parental debemos prever cualquier acto de amenaza o de vulneración, ¿verdad? La amenaza cuando está el riesgo del daño y la vulneración cuando el daño se materializa en el muchacho. Es decir, si en este momento existe una orden de volver a la escuela, pero hay un riesgo de contagio, posible fallecimiento, pues la amenaza está en que existe ese riesgo de contagio. Pero si un estudiante que asiste a la escuela logra contagiarse y Dios guarde y fallecer, pues entonces existe inmediatamente la vulneración y es eso lo que el padre debe evitar. El artículo 8 establece que el interés superior de los niños y de las niñas, y el artículo 9 la prevalencia, es decir, los derechos de los niños prevalecen sobre el derecho de los demás. El artículo 10, que habla sobre la corresponsabilidad y que le dije que no perdamos de vista, tiene que ver con el hecho de que no solamente el Estado y la sociedad responden por el cuidado, la protección de los muchachos, sino que también la familia, es decir, los padres, tienen esa obligación. El artículo 17 habla sobre el derecho a la vida y la calidad de vida en un ambiente sano, es decir, el padre tiene que generar las condiciones para asegurarle al niño su cuidado, su protección, su alimentación, ¿verdad? Equilibrada a los servicios de salud, a los servicios de educación. Noten ustedes que cuando leemos el artículo 17 encontramos que la educación, si bien es un derecho que tiene el niño y que se está dentro de los derechos prevalentes, nótese que está de primero el cuidado, la protección y la alimentación, es decir, protegerlos contra todo tipo de integridad o contra todo tipo de amenaza. El artículo 18 habla de que los niños deben ser, o sea, nuestros hijos deben ser protegidos contra todas las acciones o conductas que causen daño, muerte o sufrimiento. Debemos protegerlos contra todo tipo de abandono físico, emocional, psicoafectivo y cualquier otro daño al que nosotros como padres podamos someter a nuestros hijos. Independientemente de dónde provenga la orden, independientemente de dónde se genere la situación, ¿verdad? Nosotros, si vemos que es una situación de riesgo, como padres, en esa responsabilidad parental tenemos que evitar. Entonces, quiere decir que las obligaciones de la familia, una de las principales con respecto a los hijos es protegerlos contra cualquier acto que amenace. Así el acto o la orden provenga de una entidad con formalidades de ley. Es decir, a mí me puede decir el gobierno que tienes que ir a la escuela, pero si en la escuela existe el riesgo, que el techo se está cayendo, o si en la escuela existe el riesgo de contagio por hacinamiento, porque no existen las condiciones óptimas para mi protección, pues yo no tengo por qué cumplirla, porque es que yo estoy respondiendo. ¿Y qué pasa si yo, en esa omisión de cuidado, a mi hijo le ocurre algo? ¿Y qué pasa si yo por esa omisión mi hijo fallece? Entonces no solamente estoy incumpliendo lo que está establecido en el Código de la Infancia y la Adolescencia y estoy omitiendo el cumplimiento de la responsabilidad parental. Y de hecho puedo perder la patria potestad, sino que también estoy en curso de un delito establecido en el artículo 25. Es decir, yo estoy cometiendo un delito por acción o por omisión. Si yo mando a mi hijo a la escuela sabiendo que el techo se está cayendo, o yo mando a mi hijo a la escuela sabiendo que existe un riesgo inminente por contagio, por lo que pueda hacer, pues yo por acción estoy violando, estoy transgrediendo esa normatividad de protección. Ahora, si yo sé que no debo hacer algo, ¿verdad? Pues yo no lo hago. Entonces, muchas veces nosotros dejamos de hacer cosas creyendo que podemos afectar y a veces ocurre lo contrario. Dejamos de hacer cosas y resulta que por no tomar una decisión acertada, de pronto yo sin darme cuenta puedo estar incurriendo en un delito. Ahora, volviendo nuevamente a lo que les decía al inicio, es decir, la corresponsabilidad. Yo les decía, no perdamos de vista, es decir, el Código de la Infancia dice, la familia es corresponsable con la atención, el cuidado y la protección de los derechos de los niños y las niñas adolescentes. Es decir, ustedes son tan responsables como el Estado, ustedes son responsables como la sociedad. El Ministerio de Salud dice, cada persona en su autocuidado, en el artículo 6, dice, cada persona es responsable de tomar decisiones de acuerdo con sus necesidades.
capacidades, posibilidades y condiciones de vida que propendan por cuidado de sí mismo y de los demás. Es decir, ustedes son responsables, no es el colegio, no es el profesor, no es el vecino. Cada persona es responsable. Pero de pronto, si nosotros nos detenemos con mucha más atención en lo que dice la Directiva 5 de junio 17 del Ministerio de Educación, dice: cada uno de sus miembros, en virtud del principio de corresponsabilidad, asuma las acciones de cuidado. Es decir, ustedes, cuando ustedes toman la decisión libremente, después de haber escuchado toda esta información, toda esta socialización en torno a lo que dice la norma, en torno a los derechos que tienen ustedes como padres de decidir o no si su hijo va a la escuela, en torno a la responsabilidad parental, en torno de las obligaciones que ustedes tienen por esa responsabilidad, y en torno incluso a las consecuencias penales que pueden ocurrir por acción o por omisión. Entonces, ustedes en ese momento tienen que entender que son ustedes los responsables de cualquier consecuencia. ¿Por qué? Porque es que ustedes tienen la libertad de decir si los mandan o no. Es decir, si el niño, si usted considera, después de escuchar este lineamiento normativo, después de escuchar la identificación de la escuela, la realidad institucional, la situación de la pandemia, si después de escuchar todo eso usted considera que las condiciones no están dadas para que su hijo vuelva, usted no envía a su hijo. Y no va a pasar nada porque sencillamente su hijo continúa en la virtualidad. Sencillamente su hijo sigue atendiendo las acciones pedagógicas y académicas desarrolladas por la institución. El colegio le tiene que garantizar esas acciones. Ahora, ¿qué pasa si usted decide libre y voluntariamente enviarlo? Pues sencillamente, si usted decide libre y voluntariamente enviarlo, pues usted asume las consecuencias, porque es que cuando usted lo envía no es decir solamente yo lo envío. Bueno, mi hijo va a la escuela y no pasa nada. Cuando usted toma la decisión de enviarlo, usted, una vez conoce el protocolo y la realidad institucional y toda la información, usted dice: yo autorizo que mi hijo vuelva a la escuela en la presencialidad. Pero esa autorización no es de palabra. Usted tiene que firmar un documento donde usted manifiesta que conoce la realidad, conoce toda la información, que no se le ha mentido, que no se le ha viciado en su consentimiento, y por eso usted autoriza que su hijo vuelva. Pero esa autorización debe ir firmada además, ¿verdad?, por otra acta de declaración de exoneración de responsabilidad, donde usted no solamente dice yo autorizo, sino que yo soy conforme con lo que está pasando y exonero de toda responsabilidad civil, responsabilidad penal, responsabilidad administrativa y de cualquier otra responsabilidad a los docentes de la institución educativa noroccidental de Soledad, al rector de la institución noroccidental de Soledad, al personal administrativo, porque yo conocía todo y aún así decidí enviarlo. Entonces, por eso es importante esta socialización y por eso era importante que usted conociera que no es solamente decir si vuelvo o no vuelvo, es decir, si yo vuelvo, ¿cuál es mi compromiso? Y si no vuelvo, pues lógicamente, ¿dónde están mis responsabilidades de continuar en medio de la virtualidad? Este reporte ha sido tomado con fecha de septiembre 14, que fue la fecha en que hice esta grabación, porque de hecho va a quedar colgada en la página institucional y en las redes sociales, a manera de que los que no puedan terminar o los que no hayan podido acceder a esta información de esta reunión lo pueden hacer después. Es decir, en septiembre 14 habían 4.932.000 casos, 998 casos confirmados, hospitalizados 11.965, recuperados 4.771.125 y habían fallecido hasta el día 14 125.713. Esto es el reporte COVID de Colombia. A nosotros nos mandaron para la casa cuando todavía no había un fallecido. Sin embargo, nos devuelven a la escuela hoy que tenemos 125.703, sin la garantía de que la vacuna va a inmunizar o que el protocolo va a ser eficiente. El reporte, septiembre 13, como dije, a la fecha de haber hecho esta socialización, todavía no habían expedido el reporte de 14 de septiembre, y habla de que
66 casos activos, afortunadamente 0 fallecidos, 30 recuperados. Tengan en cuenta que pues ya en estos días se estaba hablando de una nueva ola, de una nueva situación. Se estaba hablando ya del hecho de que algunas vacunas tipo Pfizer, por ejemplo, que necesitaban no de 2 dosis, sino de 3 dosis, y una cantidad de situaciones pues que de todos modos hay que prestarle atención, pero este es el reporte COVID a fecha de septiembre 14. Conozcamos un poco la realidad institucional. La institución educativa noroccidental de Soledad presta su servicio de educación a través de 3 sedes. La sede principal, que cuenta con 1.039 estudiantes, 36 docentes, tiene un número de aulas, 2 coordinadores y 2 psicoorientadores, tiene un número de aula de 15 y cuenta con la ventilación, un promedio de 45 estudiantes antes de la pandemia, es decir, que ya desde antes teníamos hacinamiento. Pero si nosotros trabajamos con el aforo, una vez se realice la encuesta, al término de esta socialización a ustedes padres de familia, se les va a enviar una encuesta que ustedes con mucha seriedad y muy diligentemente van a diligenciar para que nos las envíen para nosotros tener cuántos desean volver a pesar de las condiciones y cuántos de pronto desean permanecer en la virtualidad teniendo en cuenta la situación. Pero hay algo aquí interesante y es que cumplimos con el lineamiento de la ventilación y la circulación del aire, del cual habla la resolución 777 del 2021. Podemos cumplir con el aforo, máximo 15 estudiantes por aula, tiene la capacidad. El colegio cuenta con 8 baños, 4 baterías sanitarias, 23 lavamanos fijos, no tenemos lavamanos portátiles y hay aire acondicionados, algunos son nuevos, otros son viejitos. 32 docentes con el esquema completo de vacunación, 5 con primera dosis, ¿verdad? 5 con primera dosis, 2 sin vacunar. Tenemos insumos insuficientes para la desinfección y el aseo. Y hay algo que preocupa y es que la alcaldía ya nos ha dicho que no nos va a dotar ni de gel ni de alcohol. Por lo tanto, ese requisito, ese lineamiento del aseo y la fumigación, ese creo que no lo podemos cumplir. El internet es bastante deficiente, aunque la Secretaría de Educación se comprometió a hacer la gestión, y los computadores que tenemos, nos los dieron en el 2020, son relativamente nuevos, pero en este momento están prestados para facilitar el proceso de los estudiantes en virtualidad. Entonces, como podemos ver, esta es la realidad de la sede principal. Podemos cumplir con la ventilación, podemos cumplir con el aforo, dependiendo del número de padres que respondan la encuesta diciendo que sí lo quieren enviar. No podemos cumplir con el lineamiento de la desinfección y el aseo, porque no hay un apoyo de parte de la Secretaría de Educación en ese sentido y de la alcaldía. La sede MUTI tiene 564 estudiantes, 16 docentes y un coordinador. Antes de la pandemia teníamos 39 estudiantes por curso, es decir, teníamos hacinamiento. La institución cuenta con 2 baños, baterías sanitarias, 1 de niños, 2 sanitarios, 1 de niñas, 2 sanitarios, un lavamanos, 0 lavamanos portátiles, hay acondicionados en algunas aulas. 15 docentes con el esquema completo de vacunación, 1 con 1 dosis y la coordinadora 1 dosis. No hay, al igual que la principal, no contamos con los insumos suficientes para la desinfección y el aseo. La alcaldía se mantiene en que no hay nada para por lo menos para esto, así que ese lineamiento no lo podríamos cumplir y la sede MUTI no cuenta con los computadores. La sede número 3 tiene 729 estudiantes, docentes, un coordinador, 7 aulas con ventilación, podemos cumplir con ese requisito, podemos trabajar con el aforo de 10 estudiantes, dependiendo de la encuesta también. Antes se trabajaba con el hacinamiento, creo que con el aforo podemos cumplir. Se está acondicionando un espacio para enfermería, no nos han garantizado la enfermera. Tenemos 7 baños, 5 lavamanos fijos, 0 lavamanos portátiles, algunas aulas cuentan con aire acondicionado. 18 docentes tienen el esquema completo de vacunación, 1 con 1 dosis, 1 sin vacuna. No hay insumos para la desinfección y el aseo. Es decir,
no hay alcohol, no hay gel, tampoco para desinfectar los salones, las sillas. Lo que quiere decir que en caso de ustedes aceptar enviar a sus hijos, pues ustedes tendrían que asumir unos compromisos, como es de dotarlos de gel, alcohol, las mascarillas, para que ellos puedan pues cumplir con ese protocolo establecido en la resolución 777. No, el internet es deficiente, la institución no cuenta con computadores. Esta es pues la realidad institucional. Entonces ya tenemos conocimiento de la pandemia en la fecha, tenemos la realidad institucional. Vamos a socializarles el protocolo que se va a implementar de parte de la institución educativa noroccidental de Soledad. Antes de salir de casa, realizar los controles de síntomas, verificar que el estudiante no tenga fiebre, tos, cansancio, dolor de cabeza, dolor de garganta o pérdida de olfato. Si el estudiante presenta uno de estos síntomas, usted inmediatamente debe reportarlo, ¿verdad? Debe reportarlo primero a las instituciones de salud. Lógicamente, el estudiante no puede ingresar a la institución, deben avisar a la institución. El estudiante debe tener su kit personal de bioseguridad, alcohol, gel, toalla desechable en su bolso. El tapabocas permanentemente bien puesto que cubra nariz y boca. Deben portar el uniforme establecido por la institución. Llevar su termito de agua personal, ya que no lo pueden prestar, debe ser de uso y consumo personal. Las mujeres llevar el cabello recogido, no hacer uso de accesorios como pulseras o cualquier otro accesorio que de una u otra forma pues sea un elemento contaminante. Camino al colegio, en todo momento se debe llevar el uso del tapaboca, mantener el distanciamiento social, ubicarse siempre en la fila respetando señalizaciones incluso antes de entrar, toma de temperatura, él mismo debe desinfectar sus manos al momento de ingresar y al momento de salir incluso de la institución y estar en el horario establecido para no generar las aglomeraciones. Las medidas generales de bioseguridad en el aula que se va a implementar por parte de nuestra institución, hay unas demarcaciones dentro de cada aula. Los estudiantes deben mantener con su silla o su pupitre en el punto de ubicación establecido. Deben mantener ese mismo pupitre desde que inician hasta que terminen. Es decir, el que en la encuesta diga que va a enviar al niño, pues él debe mantenerse desde el primer día en el pupitre asignado hasta el último día de noviembre que termine el año lectivo. Utilizar adecuadamente su tapaboca, que cubra su nariz y su boca, lavar permanentemente las manos, desinfectar los objetos personales, traer sus útiles escolares y evitar prestarlos, es decir, los lápices, las libretas, eso es de uso personal, y el uso permanente del alcohol y el gel. Hay unas canecas para separar adecuadamente los residuos. Dentro de las medidas generales de bioseguridad, utilizar el tapaboca adecuadamente, lavarse las manos, cumplir con el distanciamiento social obligatorio, evitar los saludos y los contactos físicos que pongan en riesgo, generen contagio, desinfectar los objetos personales, cubrirse al toser y estornudar, traer su kit, tapabocas, alcohol, gel, toalla desechable. Es recomendable traer siempre uno de repuesto, en caso que se le dañe, pues tener cómo reponerlo. Recuerden que la alcaldía pues ya ha dicho que no nos va a dotar, son ustedes los que tendrían que dotarnos, bueno, a nosotros no, a sus hijos, traer sus útiles escolares y evitar prestarlos, no hacer uso de accesorios, si hay alguna herida expuesta, pues cubrirla, portar un termo de agua personal y evitar comprar alimentos fuera de la institución. Simultáneamente a esta socialización a ustedes se les está haciendo llegar el protocolo de bioseguridad a fin de que ustedes también lo puedan ir estudiando, lo puedan ir asimilando para que lo puedan ir poniendo en práctica incluso desde antes del retorno a la presencialidad. Queda entonces algo aquí muy interesante y es la reflexión. Si teniendo claridad acerca de las orientaciones ministeriales, los derechos que me asisten como padre, ¿verdad? Con aquello de la patria potestad y la responsabilidad parental. La relación o el reporte COVID, tanto de Colombia como de Soledad, la realidad institucional, porque ya la hemos visto a través de la descripción, y sobre todo el protocolo de seguridad a aplicar. Entonces me queda la otra gran pregunta. ¿Debo enviar a mi hijo a recibir clases
presenciales en la institución educativa noroccidental de Soledad? Esa es una gran pregunta. Sobre todo porque es que ya tenemos clara la información. O sea, ya no podemos decir el colegio no me dijo que no había gel, el colegio no me dijo que no había para fumigar, el colegio nunca me dijo, el colegio a mí nunca me dijo que no habían tantos baños. Sencillamente, lo que hace la institución a través de esta socialización es decirle cuál es la realidad de nuestra institución, pero también cuáles son las limitaciones que tenemos. Es decir, le mostramos el protocolo que vamos a implementar, pero también le decimos que eso es lo que hay y que no hay algo distinto a lo que hoy se les está socializando. Entonces, ante la pregunta de si yo debo enviar a mi hijo a recibir clases presenciales a la institución educativa noroccidental de Soledad, entonces, es una pregunta que ustedes ya deben ir analizando con base a la información que se le ha dado. Es decir, pero sin duda alguna, la otra gran pregunta que se deben estar haciendo algunos padres es, ¿qué pasa si yo decido enviar a mi hijo a la institución educativa noroccidental de Soledad y este se contagia o fallece a causa del COVID? ¿Yo puedo demandar? Esa sería la gran pregunta. El artículo 29 de la Constitución Política nos habla de un principio que se llama acceso a la justicia. Yo puedo acceder, o sea, yo puedo recurrir a cualquier entidad. Pero aquí la respuesta a esta pregunta, o la pregunta sería si el fallo sería favorable, pues no. No, el fallo no le sería favorable, teniendo en cuenta que cuando usted demanda, usted demandaría porque usted buscaría la responsabilidad en los docentes o en la institución. Y resulta que cuando usted voluntariamente, después de conocer toda la información, usted decide libremente dar su consentimiento, es decir, dar la aceptación. El consentimiento es uno de los elementos fundamentales para que exista un acuerdo o un acto jurídico. Está establecido en el artículo 1502 del Código Civil. Y más adelante nos habla sobre cuáles son los vicios que tiene un conocimiento, un consentimiento, el caso del dolo, la fuerza o el error. En este caso, el colegio no le está mintiendo a usted, el colegio no le está diciendo cosas que no va a poner en práctica. Pero si aún así usted libre y voluntariamente decide dar su consentimiento, no se le olvide que una vez usted responda a la encuesta, donde usted dice que lo va a enviar, hay unos aspectos también donde usted se debe comprometer. Entonces dice, yo no solamente autorizo, sino que yo también di mi autorización por escrita. Es decir, no solamente dije sí. Entonces usted envió a su hijo, a pesar de la información, sea con riesgo o no, usted consideró lo pertinente y usted lo autorizó y firmó un acta de exoneración. Es decir, aquellos que digan sí, con ellos se va a realizar un proceso de inducción y ese día, en reunión presencial con los padres, deberán firmar la autorización por escrita, pero a la par de esa autorización van a firmar unas actas de exoneración de responsabilidad a docentes y directivos docentes. Por lo tanto, si llegara a ocurrir alguna contingencia, ustedes no tendrían un fallo o una sentencia favorable teniendo en cuenta de que ustedes mismos autorizaron y ustedes mismos dijeron, conozco, envío y eximo de toda responsabilidad a los docentes, a los directivos docentes y al personal administrativo. Ahora, seguramente alguien le dirá, no, el colegio debe responder porque el Código Civil establece en el artículo 2347 que los directores de colegio y escuelas responden del hecho de sus discípulos, es decir, de los estudiantes que están bajo su cuidado. Sin embargo, hay un inciso que dice, pero cesará la responsabilidad de tales personas si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe no hubieran podido impedir el hecho. El colegio no puede impedir que usted decida mandar a su hijo. El colegio hace lo que tiene que hacer, socializa lo que tiene que socializar. Le informa para que tengan toda la información adecuada para que ese consentimiento sea libre. Y si usted decide enviarlo, yo no puedo decirle a usted, usted no puede enviar a su hijo, porque ahí sí estaría violando el derecho de educación a su hijo. Ahora, si usted lo envía y pasa algo, es usted el que está respondiendo. Ahora, ¿qué ha dicho el Consejo de Estado, que es el máximo órgano de cierre y que dirime los conflictos administrativos? Dice,
Los directores de escuela pueden exonerarse de responsabilidad si demuestra que actuaron con absoluta diligencia o que el hecho se produjo por culpa exclusiva de la víctima. Nosotros, al hacer la socialización, al implementar el protocolo de bioseguridad, al implementar y ejecutar un plan de acción para que ustedes regresen dentro de las medidas del protocolo establecidas, nosotros estamos actuando con diligencia. Cuando nosotros le estamos socializando tal hecho, estamos actuando con diligencia. Si ya usted decide enviarlo y pasa algo, es culpa de ustedes, no de la institución. Y ahí el Consejo de Estado ha sido claro, dice, los directores de escuela pueden exonerarse. Pero además hay algo interesante. Ustedes no tienen la obligación de enviar a sus hijos, ustedes lo hacen con libertad, ¿verdad? Ustedes deciden sí o no, ya hemos dicho. Si ustedes no lo envían, su hijo sigue su proceso de formación virtual. Pero si su hijo, usted lo envía, pues la responsabilidad es de usted. Pero ¿por qué no es del colegio? ¿Por qué no es del docente? ¿Por qué no es del directivo docente? Porque es que el artículo 32 del Código Penal dice, no habrá lugar a responsabilidad penal cuando se actúe con el consentimiento válidamente emitido por parte del titular del bien jurídico. Es decir, ustedes son los que tienen el derecho, la potestad, la responsabilidad sobre sus hijos. Y ustedes han dado el consentimiento para que ellos vuelvan. Entonces, si pasa algo, la culpa es de quien lo envió, no es del docente ni del directivo docente. Ahora, ¿por qué los docentes estamos exonerados? Porque es que el docente está actuando en cumplimiento de una orden legítima. La orden la está dando el ministro de Salud, la orden la da el Ministerio de Educación, la orden la da la Secretaría de Educación y son entidades legalmente constituidas. Los ministros son funcionarios públicos con competencias y atribuciones legalmente establecidas en la Constitución y la ley. Por lo tanto, es una orden legítima que nosotros estamos cumpliendo, nosotros no estamos improvisando. Pero lo otro interesante es que el docente sí está obligado y está viniendo porque hay una coacción ajena. Es decir, si el docente no vuelve, no solamente le descuentan dinero, sino que también corre el riesgo de una sanción disciplinaria. Entonces, ante esta situación, tanto los docentes como los directivos docentes, como el personal administrativo, está obligado a regresar por todas las sanciones. Y por eso están en la escuela y están trabajando desde hace días en la escuela. El que no hayan las condiciones era otra situación. Sin embargo, el colegio ha seguido trabajando en las acciones y en su plan de acción para que el retorno a clases pueda hacerse de manera adecuada y en cumplimiento de los protocolos. Ustedes no lo están. Ustedes tienen la libertad. Sin embargo, quiero cerrar mi socialización dejando esta reflexión o esta frase o este pensamiento, no sé cómo lo quieren tomar ustedes. Ahora que está usted como padre de familia mejor informado, usted tiene que tener en cuenta que enviar o no a su hijo a la escuela es un dilema, porque el colegio no le va a cerrar las puertas si usted lo envía, porque usted es el responsable de lo que pueda ocurrir, así como puede no ocurrir nada. Si usted lo envía, el colegio ya está trabajando en los horarios, ya el colegio de hecho tiene preparada la encuesta apenas esta socialización termine, apenas esta reunión termine, los profesores y la institución con ustedes, a ustedes se les va a hacer llegar un link para que respondan una encuesta y ahí ustedes van a decir por lo menos lo que ustedes han decidido. Entonces, aquí lo que ustedes van a tener en cuenta es que enviar o no no es el dilema, pero es un dilema, perdón, pero en el caso que ustedes decidan, lo que ustedes decidan, sea que lo envían a la escuela a la presencialidad o sea que prefieren no enviarlos porque no hay la garantía, sea lo que sea, ya es una decisión que solo depende de usted. Y el colegio espera que usted sea comprensivo, que sea consciente, que sea diligente, que nos responda la encuesta y que una vez tengamos el dato, nos reunamos con los que han decidido volver, con los padres primero, para firmar las actas de consentimiento y exoneración y luego
continuar con el proceso que ya lo tenemos adelantado y que solamente necesitaríamos saber qué va a pasar después de esta socialización, qué va a pasar después de la encuesta. Pero recuerden, la decisión está en ustedes, señores padres de familia, por los derechos que le asisten en su patria potestad, en su responsabilidad parental, pero la institución está para cumplir con una obligación encomendada, con una finalidad y con unos ordenamientos de ley.